no comparado al mío. El día de hoy vamos a hablar acerca de una doctrina que es considerada una doctrina compuesta, porque se llama doctrina Stimson en contra de Manchuria. Stimson era el canciller de los Estados Unidos que se llamaba Henry Stimson. Y Manchuria es una región de Japón. ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar de Manchuria o del candidato de Manchuria? Una película famosa donde sale Denzel Williams o Denzel Washington es la cosa. ¿Alguna vez la han escuchado mencionar esa película? No. Es buenísima, se la recomiendo, no tiene nada que ver con derecho, pero se la recomiendo mucho. Esa película se llama El candidato de Manchuria, así se llama, El candidato de Manchuria. Y a él le hacen un lavado cerebral. Es basado, en cierta manera, en cuestiones que sucedieron, que son de la vida real, que sucedían en la región de Manchuria, en Japón. Esto sucedía cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial y ellos utilizaron Manchuria para hacer experimentos de control mental. No les estoy bromeando. Entonces, así como los experimentos que nosotros conocemos que hicieron los nazis, los japoneses hicieron experimentos en los chinos también. O sea que eso también sucedió. Eso ustedes lo pueden encontrar relatado si tal vez ahorita que vayamos de vacaciones y tengan un poquito más de tiempo, pueden leerse o ver una serie que creo que todavía está en Netflix, que se llama Los Juicios de Tokio, porque nosotros usualmente conocemos los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg son los que, presididos por Estados Unidos de América, siguieron los juicios en contra de los soldados y los médicos nazis. Pues así como ellos hicieron eso, existen los juicios de Tokio, que eran liderados por Gran Bretaña y que iban en contra de todos los que estuvieron de parte de Japón haciendo crímenes de guerra y de lesa humanidad en contra de los chinos. Y uno de los lugares que era considerado un centro de concentración era la región de Manchuria. O sea, aquellos, toda una región, aquellos eran centros de concentración adentro de ciudades, aquellos era toda una región que se habían tomado para hacer este tipo de experimentos. Entonces, esa es Manchuria, esa es la región de Manchuria. Usted puede ir y puede ir a visitar, así como usted puede ir a visitar a Treblinka, por ejemplo, en Alemania, usted puede ir a la región de Manchuria y visitar qué fueron esas cosas que hicieron ahí. Soy yo que le puedo acompañar. Disculpe. Hola. Hola. ¿Me escuchan, chicos? Disculpen, los tenía, se me cayó el internet un momentito, pero aquí estoy de vuelta con ustedes. Estaba hablándoles acerca de la región de Manchuria, creo que me escucharon hablar de la región de Manchuria, que justamente la región de Manchuria era el equivalente a Treblinka, ¿sí? O a los campos de concentración que existían en Alemania, pues así existió el campo de concentración de Manchuria, que era donde llevaban los japoneses a todos los que hacían experimentos con ellos. Como les digo, les recomiendo mucho esos juicios de Tokio porque son muy poco conocidos en nuestro ámbito. Nosotros conocemos a los de Nuremberg, es raro que conozcamos a los juicios de Tokio. Entonces, ¿quién era Stimson? Stimson era el canciller de los Estados Unidos de América, Henry Stimson. Él reacciona a la posguerra para, según él, evitar otra guerra mundial. O sea, él lo que quería era no ir a otra guerra mundial. Manchuria nos dice que ellos toman acciones como parte de los aliados, ¿sí? Que ganan la Primera Guerra Mundial. Es decir, ellos quieren ir en contra de lo que los aliados dicen. Ellos quieren, acuérdense, Japón perdió. Japón no ganó, Japón perdió la Segunda Guerra Mundial. Y ellos toman acciones como parte de los que ganaron la Primera Guerra, pero pierden la Segunda. Miren qué interesante esa parte. Ellos antes no eran parte del axis del mal.
La doctrina Stimson es una teoría que solo acepta lo legal. Es decir, si las cosas son legales, están bien hechas. Si las cosas no son legales, no están bien hechas. Manchuria, por su parte, dice que esta teoría lo que pretende es exportar todo. Y todo significa todo. Todo significa mercancías, servicios, personas, capital, cualquier tipo de cosa que nosotros podamos decir, es de nosotros, eso yo lo quiero exportar. O sea que todo yo lo puedo exportar. Pero ojo con lo que yo quiero importar. Yo solo voy a importar lo mejor. Si yo no considero que eso es bueno para Japón, entonces eso no va a ingresar. Si yo considero que eso es bueno para Japón, entonces eso sí va a ingresar. Y eso es bien interesante porque ellos lo miran también desde el punto de vista comercial. Lo miran desde el punto de vista comercial que hasta la caja en la que vienen los productos que se ingresan a Japón son cajas que vienen hechas a la medida y no pueden salirse, ni siquiera el plástico en el que vienen envueltos las cosas, cómo usted puede encoginar, por ejemplo, una fruta, no puede ponerlo con ciertos tipos de plástico, sino que solo con otros que ellos han considerado aceptables. O sea que no solo están diciéndole que van a importar lo mejor en el producto, sino que en cómo ese producto va a llegar a Japón. Eso también es algo que ellos miran en cuestiones de migración. Ellos dejan que cualquier persona emigre de Japón. Que usted salga de Japón, no hay problema. Usted puede salir sin ningún problema y usted puede regresar cuando usted quiera si usted es japonés. Pero si usted quiere llegar a Japón, las leyes migratorias de Japón son aún más difíciles que las leyes migratorias de Estados Unidos. Empezando porque para usted poder emigrar a Japón, tiene que saber hablar japonés. Y en el mundo, ¿cuánta gente sabe hablar japonés? No es ni siquiera una de las primeras 10 lenguas que se hablan. Entonces, el hecho de que ellos condicionen y digan, mire señor, usted lo que tiene que hacer es saber hablar japonés como mínimo para poder emigrar a Japón. Y luego le empiezan a poner un montón de requisitos más. Obviamente, esos requisitos son menos si usted se casa con un japonés o una japonesa. Son mucho menos, porque obviamente ahí preservan la familia. Y una de las cosas muy importantes es que Japón tiene problemas en la población. La gente se está quedando soltera y no está teniendo hijos. Y ellos necesitan, y eso es algo bien importante que no nos han explicado mucho a nosotros, ellos necesitan población. Eso que nosotros aquí oímos, aquí hay demasiados hondureños, no es cierto. Y ya les dije que para el 2030 estamos en el mapa rosado de que no vamos a reemplazar la población. O sea, que no es cierto que tenemos demasiados hondureños, no están naciendo suficientes más bien. ¿Por qué? Porque tenemos a la abogada Laura, que aquí ya tiene 38 y todavía no ha tenido hijos. Yo soy parte del problema, señores. Las mujeres nos estamos profesionalizando y no estamos teniendo hijos. Las mujeres nos estamos profesionalizando y si los tenemos es 1 o 2. Antes acuérdense cómo eran nuestras abuelas. La mía tuvo 5 y se quedó corta, ¿verdad? Porque mi abuela que tuvo 5 tuvo un hermano que tenía 18 hijos. Ese era el antes. Ese era el antes. Ahora la gran mayoría de mujeres no queremos ese montón de hijos porque empezamos a hacer números. ¿Cuánto cuesta la escuela? Bueno, ¿cuánto cuestan los chequeos prenatales? Por ahí empezamos, ¿verdad? Y las vitaminas y los ultrasonidos y todo lo demás. Y después, ¿y cuánto cuesta la guardería? ¿Y cuánto cuesta meterlo a la escuela? ¿Y cuánto cuesta, aunque lo mande a la pública, es cara a la escuela? Le piden crayones y le piden de todo. Hasta la tiza para que la profesora escriba. Entonces, ellos justamente dicen solo vamos a importar lo mejor, ya sean mercancías, ya sea armamento, ya sean carros, ya sea todo lo que tiene que ver con el comercio, aquí solo se importa lo mejor. Y una de las cosas bien extrañas, porque sí se los digo muy en serio, extrañas de Japón, es que cuando usted compra cosas hechas en China, en Japón, son cosas de alta calidad porque ellos han puesto una lista de requisitos que tienen que llenar todas las importaciones que ellos hacen de China. O sea que eso de hecho en China es algo que yo puedo tirar, eso no es cierto.
para Japón. Para Japón las cosas que están hechas en China están bien hechas y son baratas obviamente porque están hechas en China. Entonces es bien interesante esta teoría en donde dice vamos a exportar todo, vamos a exportar el dinero, vamos a exportar nuestros productos, vamos a exportar nuestros servicios y vamos a exportar nuestra gente. Todo eso lo vamos a exportar, pero importar solo lo mejor, solo lo que le convenga a mi propio estado. Luego tenemos que la teoría Stimson nos dice que no vamos a aceptar situaciones que son ilegales desde su origen. Es decir, muy importante lo que nosotros vemos, usted cruza la frontera con Estados Unidos de manera ilegal. No importa lo que usted hizo después de eso, si usted cruzó la frontera de manera ilegal, el origen que usted tiene adentro de Estados Unidos es ilegal. Entonces usted no tiene por qué estar ahí. Y aún más grave, que este es algo que he escuchado muchos congresistas y senadores de Estados Unidos decir. Si usted es una persona que se va de manera ilegal a los Estados Unidos, usted se convierte en un migrante ilegal. Esa es la palabra. O sea, si usted quiebra la ley, es ilegal, así de sencillo. Entonces, usted ingresa de manera ilegal a los Estados Unidos y usted está embarazada. Según muchos juristas que se acoplan a la doctrina Stimson, debido a que su mamá estaba ahí de manera ilegal, usted no tiene la ciudadanía gringa. No la tiene, dicen estos juristas. Y dicho sea de paso, hay un juez en Texas que está de acuerdo con esta teoría y dice, si una mujer que viene de manera ilegal a Estados Unidos tiene su hijo acá, ese niño no es gringo. Y no es gringo porque el origen de que ese niño esté acá es ilegal. Muy distinto a que si Dayana tiene una visa de B1, B2, que es la que casi siempre tenemos los hondureños, la B1, B2 que dice que usted puede irse de turista y puede ir a Disneylandia a gastar el pisto en todos los shopping malls y todo lo demás. Eso ellos no le tienen pero. Miren, si usted va a gastar dinero a Estados Unidos no hay problema. Y si usted va a empezar una empresa en Estados Unidos, que ese es el B1, pues entonces usted tampoco tiene problemas porque ellos necesitan empleo. Así como en Honduras necesitamos empleo, en Estados Unidos también necesitan empleo. Entonces, si usted va a hacer una de esas cosas y usted estando con esa visa, tiene a su hijo en Estados Unidos, no hay problema porque usted estaba ahí de manera legal. Pero si usted cruzó la frontera de manera ilegal y tuvo su hijo allá, ahí sí hay problema. ¿Por qué? Por la doctrina Stimson y por lo que varios jueces han interpretado como ser parte del origen ilegal de su estadía ahí. Y luego nos dice que se debe de hacer respetar el derecho internacional, siempre y cuando sea aplicado de manera correcta. En otras palabras, si yo no firme un tratado y usted me dice de que yo tengo que hacer lo que ese tratado dice, pues eso no está aplicado de manera correcta. Entonces yo no tengo por qué seguir algo que no esté aplicado de manera correcta. Si yo no firmé, ¿por qué usted ahora me está obligando a seguir lo que dice ese tratado? Muy interesante esa parte. Entonces, esa es la doctrina Stimson. La teoría de la doctrina Manchuria nos dice que se acepta todo lo que resulte en resultados positivos. Y aquí viene la colita, inclusive lo ilegal. Si un japonés ingresa a Estados Unidos de manera ilegal, pero eso resulta en que Japón ahora tenga remesas, para ellos está bien, no hay problema, me está beneficiando a mí. Entonces, miren la clara diferencia entre una teoría y la otra. La teoría Stimson que dice tenemos que obedecer lo que dice la ley y siempre y cuando esa ley sea aplicada de manera correcta. Mientras que Manchuria dice, no me importa lo que suceda, inclusive si es ilegal, con tal de que los resultados sean positivos, no hay problema. Mire qué interesante esa parte. ¿Tienen preguntas sobre la doctrina Stimson-Manchuria? ¿O les quedó claro? Una se contrapone a la otra. Una dice, Stimson dice, solo vamos a hacer lo que legalmente está correcto hacer. Y la doctrina Manchuria nos dice, vamos a hacer lo mejor que sea para nosotros, aun si eso es ilegal, aun si eso significa torturar gente. Si yo con esa tortura
me doy cuenta de la cura en contra del SIDA, no hay problema. ¿Cuál teoría es más usada ahora? Depende de qué me pregunta. Porque o en qué regiones es más usada, ¿verdad? Porque esta teoría de los japoneses, yo la miro un poquito más humana, no sé si me parece, en algunos aspectos, que la otra. Por ejemplo, lo que nos acaba de explicar acerca del nacimiento, ¿verdad? No sé si me doy a entender. claro, usted me dice, Manchuria, si ese niño nace dentro de Estados Unidos, aunque su mamá sea ilegal, debería de ser gringo. Eso dice Manchuria. Stimson dice, no señores, él no debería de ser gringo porque su mamá está aquí de manera ilegal. Ella no debería de estar aquí. Y como ella no debería de estar aquí, ese niño no debió de haber nacido aquí. Pero se practica. Ambas se practican. Si usted va, por ejemplo, a una corte de Nueva York, le van a aplicar Manchuria. Acuérdense que Nueva York está lleno de inmigrantes dominicanos, puertorriqueños, ¿sí? Y usualmente los migrantes que se quedan ahí de manera ilegal es porque, no porque ingresaron de manera ilegal, sino porque se sobreextendieron en su visa. Eso es algo bastante interesante de ver cuál es la diferencia entre uno que ingresó ilegal, pero se quedó más allá de lo que la visa decía. Obviamente ese origen de que él esté ahí es ilegal. A que yo me cruce el Río Grande. Son dos cosas distintas, ¿cierto? Pero sí, si usted está en un juez de Nueva York, por ejemplo, le aplicarían Manchuria, usualmente. Si usted está en un juez de Texas, le aplicarían Stimson, usualmente. Dígame, Iris. Pero ¿qué pasa, abogada? Disculpe. No, haga el comentario, a ver, Linda. Gracias, Iris. Pero ¿qué pasa, abogada? Como por ejemplo con esto del nacimiento, cuando los padres son, por ejemplo, que manden a alguien que es hondureño, pero tuvieron sus hijos, 2 hijos allá, ilegalmente, ¿verdad? Ellos entraron ilegalmente. En esta cuestión que usted nos está exponiendo, yo he escuchado de casos de que solo los padres los están expulsando, pero no a los menores. Correcto, porque en ese caso aplicaron la doctrina Manchuria. Tenemos que proteger a ese niño porque ese niño puede llegar inclusive a ser presidente de los Estados Unidos. O sea que tenemos que proteger a ese niño. Es lo que mejor le conviene a Estados Unidos. Pero hay otros jueces que sí expulsan a los niños. Y le dicen, no, no, váyase usted con su papá, que él fue el que lo trajo aquí de manera ilegal. Sin embargo, hay algo bien interesante. La gran mayoría de esos niños tienen un padre o una madre que sí es de los Estados Unidos de América. Ya sea que es un latino que se fue hace 20 años y se acopló al TPS, por ejemplo, ese latino sí tiene la presencia legal. Entonces, con que uno de los padres tenga esa presencia legal, es más que suficiente para que el niño sea por sangre de los Estados Unidos de América. Esa es la gran mayoría de los niños. La gran mayoría tienen un padre que está regular en Estados Unidos. Problema es cuando los dos son ilegales, que es raro. Esos casos son muy raros. Se lo digo muy en serio. Esos casos son muy raros. Se dan, sí, pero son muy, muy raros. Usualmente sí hay uno de los dos que sí está legal. Y ahí es donde usted mira esos casos de yo he estado casada con mi esposa desde hace 15 años, tenemos 2 hijos, uno de 13 años que está en el cuadro de honor y la otra que tiene 6 añitos y que está yendo muy bien en la escuela y usted le va a arrancar a su mamá, así le dicen usualmente, le va a arrancar a la mamá de la vida y tiene que estar fuera de Estados Unidos por 5 años y le hacen el drama, ¿verdad? Pero la pregunta persiste, ¿ella entró de manera legal, sí o no? Porque si la respuesta es no, ella tiene que tener una sanción. Si usted quiebra una ley, tiene que tener una sanción. Algo tiene que suceder, porque si no, pues entonces todos nos vamos de ilegales, pues. Nos buscamos a alguno que tenga ya los papeles y me caso con él y ya. Pero entonces en ciertas regiones se usa la Manchuria, en el otra la Stimson. Sí, es correcto. Y en todo caso, vaya, por ejemplo, algún juez está utilizando la Stimson en un caso similar a este que estamos hablando. ¿Se podría apelar para que el criterio sea Manchuria?
sí se puede apelar, pero le cuento que en apelación nunca aplican Manchuria. Los jueces federales, ya a nivel federal, están muy enfocados en aplicar lo que la ley dice. Ok. Sí, entonces cuando le han aplicado Manchuria, más bien usted quédese muy calladito ahí, bien escondidito y de gracias, porque usualmente aplican las Stimson, los jueces federales. Eso pasa también en las cuestiones de drogas. Los jueces federales en cuestiones de drogas usualmente es Stimson. Usted violó la ley y tiene que pagar. Es rarísimo que apliquen Manchuria donde digan, mire, él solo era un menor de edad y estaba con 1 gramo de marihuana. Los federales, las cuestiones que son relacionadas con estupefacientes son crímenes federales. Y ahí sí que no le aplican. Es rarísimo. Existe una corte, la 9ª o la 7ª. La 9ª o la 7ª, que tiene la jurisdicción de Denver. Y ahí sí hay conflicto, porque existen ciertos jueces que disienten de la opinión y dicen no, porque en Denver es legal. Pero todavía no tienen la mayoría como para decir, y como en Denver es legal, entonces no importa la ley federal, porque la ley federal es superior a la ley estatal. Entonces eso es bastante controversial. Ahí sí hay bastante que estudiar en ese aspecto. Dígame, Ana. Abogada, tengo una curiosidad. Bueno, ya días he venido escuchando eso de que hace, no sé si hace 3 meses o 2 meses, hubo un partido amistoso de maratón, creo, y se quedó, no sé si 1 o 2 jugadores. O sea, ellos tienen visa, ¿verdad? No sé si es una visa temporal o visa por no sé. Nunca el Estados Unidos le pone una multa al equipo o algo, o no sé. Esa gente que se va así y que queda después ilegal. No, al equipo no se Ya. le impone multa. Al que se le impone la sanción es al jugador que se quedó. Y en todo caso, él podría aplicar a una visa O, así se llama, una visa O. La visa O significa de que él tiene una habilidad especial como jugador de fútbol y debería de poder extender y cambiar su visa de una cuestión temporal a una cuestión permanente por esa visa O. Y ahí solo es de estar con un buen abogado. O sea que el caso de él no es como que, no, empecemos, no es raro porque sí lo utilizan. Esa visa O es especialmente para los que tienen habilidades especiales artísticas o deportivas o de alguna naturaleza que sea, o sea, wow, en las otras ramas, ¿verdad? Pero si es deportista o artística, sí se da bastante. Entonces, si usted es, por ejemplo, reportero en Honduras, usted se va con una visa B1, B2, se quiere quedar allá, puede aplicar a la visa O y no es un proceso engorroso, únicamente tiene que decir, yo he sido reportera en Honduras en HCH desde el 2000 hasta el 2021. Ya acreditó 21 años en que usted ha salido en la televisión, más que suficiente para clasificar para la visa O. En el caso de este muchacho jugador, no sé cuántos años tenga de ser jugador, entonces él puede, acuérdese que en eso es un poquito distinto porque el jugador tiene una vida útil. Entonces, si fue con 1 año que haya sido jugador, es más que suficiente, porque los jugadores de fútbol después de los 25 no creo mucho, ¿verdad? Entonces, eso sí lo puede justificar. Dígame. La pregunta sería, entonces, por ejemplo, tenemos el caso del deportista y del periodista, de la periodista. Ellos tienen que acreditar que sí son, que, por ejemplo, el deportista jugó la cantidad de años, jugó el periodista, quien tiene que acreditar esos 25 años que está trabajando en el noticiero, supongo. Si no, Sí. no se la van a dar. Correcto, también puede ser, miren, ahora como hay cosas que son digitales, entonces he visto también casos no de hondureños, pero sí de europeos que dicen yo he sido youtuber y tengo, sí, no es broma, y tengo 1 millón de seguidores, por ejemplo. Entonces a mí me aplica la visa O porque yo he sido youtuber y tengo más de 1 millón de seguidores y sí se la dan, dicho sea de paso, porque ahora ser un youtuber es como ser un reportero.
Es como ser un actor o una actriz. Usted se pone enfrente de una cámara. Hay uno que es muy famoso, que tiene un canal en donde, digamos, de que usted diga, oh, qué interesante sería que vos comas comida de la calle todo un día. Y entonces él va y come comida de la calle todo ese día. Qué interesante sería que solo comas vegetales un día. Y entonces él hace eso. Es famosísimo, se me ve el nombre ahorita de cómo se llama, es de Portugal y vivió en Gran Bretaña. Y él se fue a Estados Unidos y pidió la visa hoy y se la dieron. Porque él es un youtuber que ni sé cuántos seguidores tiene, o sea, seguidores tiene más de 2 millones. Y gente que mira sus videos, cada video que sube son casi 3 millones de personas los que miran su video. Entonces él es como un artista y él gana dinero de YouTube, literalmente, ¿verdad? Entonces, las cosas han cambiado bastante con la introducción de estas tecnologías, pero cuando ya estamos hablando, por ejemplo, de deportistas, sí mantiene la regla, pues el deportista después de cierto tiempo empieza a decaer, el cuerpo humano empieza a decaer, entonces ahí sí, si usted ha sido un año jugador de fútbol, jugador de baloncesto, boxeador, por ejemplo, entonces se le permite utilizar la visa O. No estoy segura si es un año o 6 meses, pero sí es tiempo mucho menor a lo que sería un youtuber o una reportera, inclusive alguien que tiene un periódico, ¿no? O es reportero de un periódico, no necesariamente en la tele. Entonces sí, todos esos caben dentro de las visas O y él lo que necesita es asesorarse de un buen abogado de migración, que no va a ser barato, pero que sí le va a resolver. Eso sí se lo puedo garantizar, baratos no son, pero le resuelven. No sé si tienen otra pregunta ahí con eso. En la visa O estamos usando la doctrina Manchuria, que aunque él se quedó de manera ilegal, estamos trayendo lo mejor. Un jugador, un artista, un pintor, un pianista, un youtuber que va ahora a invertir y hablar acerca de, no sé, en Minnesota, ni sé dónde es que se fue a vivir este youtuber. Eso es invertir en el país, pues. Eso es resaltar, eso es traer talento a que esté ahí. ¿Quiénes fueron con visa O que son conocidos en otros campos que no sean los artísticos o los deportistas? El mejor ejemplo que tenemos es Albert Einstein. Einstein era de Alemania y a él se le trajo a Estados Unidos con una visa O, porque obviamente él era uno de los genios del mundo. O sea que ya para nuestras profesiones del derecho y las ciencias y la medicina, ya pues no cabe la visa O, a menos de que usted sea un Einstein. Está difícil, ¿verdad? Está bastante difícil, pero sí se puede dar como, por ejemplo, si el Sir Salvador Moncada quisiera irse a vivir a Estados Unidos, no sé por qué lo haría, porque está viviendo muy bien en Europa, pero si él quisiera, él sí puede aplicar. Él inclusive tiene tanto conocimiento y tanto adelanto científico que hasta fue nombrado un caballero de la corte. O sea, eso no es cualquiera, pues, eso no es cualquier científico. Entonces sí tenemos ciertos hondureños que podrían acceder a esa visa O, que no son deportistas o artistas, pero son raros y contados. ¿Sí? Ok. Una vez que hemos hablado de esta teoría, vamos a la otra teoría que es teoría compuesta. Y esta teoría compuesta se llama la doctrina Johnson contra Brezhnev. Y esta doctrina muy interesantemente se desarrolla en 1965, que debería de hacerle alarmas en su cabecita para llegar a la Guerra Fría. Esto era el tiempo de la Guerra Fría. El presidente de los Estados Unidos en ese entonces se llamaba Lyndon Johnson. De ahí es donde viene la palabra Johnson. Y el secretario tanto del Partido Comunista como de la Unión Soviética, el secretario general de la Unión Soviética, se llamaba Leonid Brezhnev, ¿sí? Y se escribe de esa manera, como se los puse, Brezhnev, pero se dice en inglés y en español Brezhnev, ¿sí? Y se escribe de la manera en la cual está nombrada la doctrina. Se escribe en inglés y en español de esa manera, pero su nombre legal es en ruso y es Leonid Brezhnev, así se deletrea. ¿Qué nos decía Lyndon Johnson y Brezhnev? Ellos estaban ubicados en la época de la post-Segunda Guerra Mundial.
Era la época de la Guerra Fría. Se basa esta teoría, que es una teoría compuesta entre los dos, en las siglas en inglés que se dicen MAD, que en inglés deletrean MAD. MAD en inglés significa enojado, pero también significa algo descabellado. O sea, es un enojo descabellado, mad. Entonces, cuando a usted le dicen, you are mad, usted está mad, lo que le están diciendo es que literalmente está loco. Eso es lo que le están diciendo, usted está loco. Entonces, esta doctrina compuesta por las dos partes se basa en las siglas MAD. ¿Y qué significa MAD? M significa mutually, que significa mutuo. A significa assured, que significa asegurada. Y la D significa destrucción. Destruction en inglés, que es destrucción en español. Para hacer una composición en español que sería DMA, que en inglés es MAD, destrucción mutua asegurada. ¿Qué significa esto? Les recuerdo que ya para la Segunda Guerra Mundial teníamos la bomba atómica. Ya la habíamos utilizado 2 veces. En Hiroshima y en Nagasaki se utilizó la bomba atómica. Y ya tanto Estados Unidos para el 65 como la Unión Soviética tenían armas nucleares. Si Estados Unidos lanzaba un arma nuclear a la Unión Soviética, o si la Unión Soviética lanzaba una a Estados Unidos, ¿usted cree que eso no hubiera ameritado una respuesta? Y si su respuesta es que claro que sí hubiera meritado una respuesta, ¿qué tipo de respuesta? Y también está la pregunta de, ¿y entonces la respuesta sería una bomba atómica también? Y si los dos empiezan a lanzarse bombas atómicas, ¿cómo quedaríamos el resto? Estados Unidos y Rusia quedarían destrozados, pero ¿y nosotros cómo quedaríamos? Empezando por cómo quedaría el aire que respiramos, cómo quedaría el ozono, cómo quedaría el dióxido de carbono, cómo quedaría la tierra, o sea, el suelo en sí, cómo quedaría. Entonces, obviamente, ellos llegan a la conclusión de que si ellos hacen una guerra uno en contra del otro, lo único que van a asegurar es una destrucción mutua asegurada. Eso es lo que están asegurando, que los dos se destruyan. Entonces no podemos llegar, dice la teoría Johnson-Brezhnev, no podemos llegar a una guerra. Tenemos entonces que usar los métodos alternos de solución. Tenemos que usar la negociación, tenemos que usar la emisión, tenemos que usar los buenos oficios, tenemos que usar todo ese montón de cosas que nosotros hemos visto en el transcurso de la clase, pero no podemos utilizar la guerra, porque si vamos a la guerra, no vamos a resultar victoriosos ninguno de los dos. Van a haber demasiados daños. Uno de los que ayudó en esta teoría justamente fue Albert Einstein, que dijo de que si nosotros llegábamos a la Tercera Guerra Mundial, la Cuarta Guerra Mundial la íbamos a pelear con palos y piedras. De tanta destrucción que íbamos a hacer, íbamos a quedar a revertirnos al tiempo de los cavernícolas. Entonces la cuarta, decía él, se va a pelear con piedras y palos si llegamos a esa Tercera Guerra Mundial. ¿Tienen preguntas sobre esta teoría? ¿O les quedó claro el hecho de que si dos potencias van a la guerra, pues quedaríamos mal? Yo creo que sí, dice Ana que sí, que ella sí, que con ella sí cuento. Abogada, entonces, si se hicieron ese tipo de acuerdos, ¿por qué se siguen teniendo las armas nucleares? Oh, ok. Quiero que usted se ponga en un punto de vista en donde a usted le digan, mire, aquí en Honduras no deberíamos de tener armas de fuego. ¿Usted de buena y sana voluntad iría a dar sus armas de fuego al Estado? No, ¿verdad? ¿Por qué? Cuénteme por qué, Iris. Porque no podría confiar si el Estado también se deshizo de las propias, ¿no? Entonces, si viene Estados Unidos y dice, mira, yo voy a deshacer mis armas nucleares, ¿usted cree que Rusia las va a deshacer? No, ¿Y China? tampoco. ¿Y India? No confía. ¿Y Francia? Oh.
Ahí, esa hay es su confianza. respuesta. Esa es su respuesta. Esa es su respuesta. O sea, si nosotros a lo interno no confiamos en nosotros mismos, ya se imagina en el ámbito interestatal. Obviamente yo no confío. ¿Y cuántos otros países no quieren más bien tener armas nucleares? Solo mira Irán, que dice que ellos quieren tener su arma nuclear. O sea, eso no es mentira, o sea, eso es que ha estado documentado de que ellos quieren desarrollar. Vamos a tener energía nuclear, pero necesitamos plutonio. En serio, les digo, ¿para qué necesita plutonio? Está difícil, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante, ese punto de vista es muy interesante de por qué no nos hemos deshecho de las armas nucleares y la respuesta es porque no confiamos que los demás lo van a hacer. No confiamos. Y dicho sea de paso, cuando a mí me hablan mucho acerca del desarme, no, deberíamos de inclusive desarmar al ejército. Ok, desarmemos al ejército de Honduras. ¿Ya vieron las noticias de lo que está haciendo El Salvador? ¿Ya se dieron cuenta? El Salvador está armando, más bien. Oiga, Jairo, cuéntenos qué está haciendo El Salvador. Más bien El Salvador, le digo, está comprando armas y todo lo que sea posible para... ¿Y qué hizo con el ejército? Cuéntenos, Jairo. No sé exactamente lo que hizo, pero lo que sé es que más bien el señor presidente Nayib Bukele está buscando más gente, mucho más gente para que forme parte de las filas del ejército y los está mandando a la calle, en línea. Sí, he visto 6, 8 elementos que andan por los barrios, por las colonias, o sea que está implementando su plan de gobierno, lo está implementando muy correctamente. Y está comprando armas hasta no haber, totalmente. Y ahorita el ejército de El Salvador son 20,000 hombres y dice que antes de terminar su mandato quiere que sean 40. Entonces quiero que se imagine. Venimos nosotros y decimos, desarmemos al ejército de Honduras. ¿Qué cree usted que va a pasar si hacemos eso? Cuénteme. Protegido siempre El Salvador. No, y es por eso que no sé si recuerdan que al inicio de las clases o del parcial, del periodo, comentábamos del por qué el interés de El Salvador de enviar vacunas, de ayudar tanto a Honduras cuando ha estado con lo de los huracanes. Ese no es un interés por humanidad, es un interés por nuestras tierras, y desafortunadamente como hondureños nos dejamos embobar o dar ese tipo de dulces y aplaudimos lo que es el tipo de política popular que está utilizando Bukele. Por eso yo sí estoy de acuerdo con las opiniones de algunos compañeros, ¿verdad? En cuanto a que nosotros tenemos un mal gobierno, pero eso no quiere decir que nosotros debamos de aplaudir lo que está pasando en El Salvador y que nos dejemos engañar y que vengamos y nos vayamos al Salvador a vacunar o permitir de que El Salvador nos esté dando vacunas. Tarde o temprano eso nos va a pasar una factura bien, bien grande. Ya escucharon a Iris, no lo tuve que decir yo, ¿verdad? Nadie da nada de gratis. Yo sí, eso es algo que he aprendido en derecho. Nadie da nada de gratis. Nadie da nada de gratis. Así que si él está dando eso, hay que ver cuál es la razón. Que nos beneficiamos. Ok, belleza, nos beneficiamos. Pero ahora hay que ver cuál es el costo de ese beneficio. Dígame, Jairo. Sí, es importante eso, lo que usted está mencionando. ¿Cuál es el costo del beneficio? Y yo creo que si nuestros gobernantes en Honduras han podido vender Honduras, ¿por qué nosotros no podemos seguir haciéndolo? O sea, que traiga un beneficio. Por ejemplo, las sedes. ¿Qué beneficio trae las sedes? En el caso de las vacunas, trae un beneficio para el más pobre, para el más humilde. Y no es para Tegucigalpa, son para lugares y sectores con mayor necesidad. Que hasta ahorita las vacunas pues están recobrando fuerza y están llegando a todo el mundo. El presidente, así como mi persona ya se vacunó, o sea, hay más personas que se están vacunando, entonces la vacuna va corriendo y está llegando. Pero creo que el hecho de que los alcaldes
hayan visitado al señor presidente de la República de El Salvador, despertó el interés al señor presidente de Honduras para que haga algo. Porque de lo contrario, creo que todavía estuviéramos con una población mayoritaria sin vacunarse, sin el acceso. Entonces, a él le generó una vergüenza y tuvo que ver de dónde conseguir los recursos, aunque dijo él, los recursos ya están, solo necesitamos a alguien que nos venda, aunque sean las vacunas que ya están pronto a vencerse, dijo. Por lo menos esas, que nos vendan a nosotros. Entonces, todo trae una consecuencia, ¿verdad? Lo importante es estar conscientes que cada vez que hacemos algo somos responsables de los efectos colaterales que esta acción pueda traer, ser responsable de ello. En el caso del señor Nayib Bukele, pues, si se quiere expropiar, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? La isla Conejo, lo que han estado peleando. ¿Qué tipo de islas? Hay islas que consideran los hondureños que es de Honduras y nunca han sido de Honduras. Por ejemplo, Mianguera, Mianguerita, nunca han sido de Honduras. Sin embargo, ¿qué puede pelear Honduras? ¿O qué puede pelear El Salvador? La isla El Conejo, que está más cerca de aquel lado de la zona de El Salvador. De ahí no hemos tenido otro problema con El Salvador, únicamente eso. Y las relaciones, pues, personales entre los diplomáticos, ¿verdad? Que de repente pueden discrepar entre una cosa y la otra. Y los señalamientos fuertes que pueden haber es por todos los actos de corrupción y por toda no sé si mencionar la magnitud de esa masa, esa bomba atómica que dice usted, que estalló. O sea, Honduras es un asco, pues, en relación a la imagen que debe y hoy que tiene ante otras naciones. Es un asco. Por 8 años es lo peor que nosotros hemos tenido aquí en el país. Así es. Ni siquiera 8 años. Yo le llevaría aún más allá de los 8 años. Sí, anda como Sí. alrededor de unos 15 años. No, es Sí, que es que más. fíjese que yo aseguro que la corrupción se destapó de una manera extraordinaria desde hace 30 años, o un poco más tal vez. Pero de 30 años, puedo partir de 30 años a la fecha del año 2021, la corrupción ha venido recobrando una fuerza y una fuerza y una fuerza y una fuerza tremenda, horrible. Mire, si yo visito las alcaldías, es poca la municipalidad que se ha desarrollado correctamente. Hay una corrupción salvaje en las 298 municipalidades. Una corrupción extraordinaria, un abuso de poder absoluto. Si vemos a los diputados, de igual manera, los diputados no están trabajando para los departamentos. Ellos están peleando. Incluso están peleando por ese poder económico, ese poder político y esa posición que siempre están ahí impugnando. Porque quieren ser populares, porque quieren ser millonarios, porque quieren ser ricos, porque que se les quieren hagamos la aprovechar pues, a tarea. costa de todo y lo del pueblo. ¿Es cierto? Estamos muy mal. Estamos muy mal. Entonces, a mí me pone triste, abogada, fíjese, abriéndole ya mi corazón y fuera un poquito de lo que es clase, lo que es la clase así en confianza, que estamos bastantes. A mí me pone triste, fíjese, el hecho de decir, estudiar derecho para no poner orden. O sea, estudiar derecho para quedarme callado. Estudiar derecho para ser perseguido si señalo. Estudiar derecho, si quiero aplicar la ley, hay más gente que me va a decir, mira, mejor quédate callado o mejor busca otra carrera, porque vos puedes ser el próximo funeral, pues puede ser el tuyo o tu familia. Estudiar derecho para pedir extradición o asilo político en otro lado, perdón, no extradición, sino asilo político en otro lado, en otro país, porque tengo persecución, tengo señalamiento o amenazas a muerte u otro tipo de cosas. Estudiar derecho para sentirme como un abogado que solamente tiene un diploma, un título allí, que tiene conocimiento, pero que no puede actuar, porque la justicia está coartada, la justicia está comprada, la justicia está vendida. La justicia está así está así de rota que difícilmente podemos construirla si no nos unimos para intentar de hacer las cosas bien. O sea,
Eso me preocupa a mí, ser un abogado más que lleva casitos por ahí resolviendo problemitas, pero que no puede atacar de fondo un problema que está carcomiendo más que el COVID y más que cualquier otra enfermedad y está posicionando del bolsillo de la gente y está dejando al pueblo más pobre. Y nosotros somos un país del tercer mundo. O sea, yo no sé, si somos del país del tercer mundo, entonces ¿en qué mundo vamos a estar? Porque estamos a punto de colapsar. La economía se está yendo. Sí, bueno, les agradezco a todos, ¿verdad? Haber estado conmigo esta noche y nos miramos mañana que vamos a hablar acerca de la última teoría de la intervención. Así que tengan buenas noches. Buenas noches, abogada.